Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es mi presentación de Preci, soy la estudiante Adriana Mendoza. Las innovaciones pedagógicas, un viaje a través de las corrientes y referentes. Eh, Explorando estas tendencias pedagógicas y sus influyentes pensadores en el contexto educativo actual, presentado por mí, Adriana Mendoza. La educa- la educación transformadora, un viaje a través de las corrientes pedagógicas. Aquí vamos con esto. Por esto, este trabajo más que nada explora las diversas corrientes pedagógicas y su aplicación en el aula. A través de esta presentación analizaremos algunos que otros enfoques que vamos a transformar la enseñanza, el aprendizaje en todo el contexto educativo actual o el que estamos recorriendo. Las corrientes pedagógicas. En esta tenemos lo que son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, si no me equivoco, el socio-histórico crítico y el conectivismo. Disculpen. El conductivismo. El conductivismo se centra más que nada en el comportamiento observable, en la influencia del entorno en el aprendizaje. Autores como Brooks, Hus, Frederick Skinner proponen que el aprendizaje se produce por medio del esfuerzo. Un gran ejemplo que tenemos en el aula es el uso de incentivos para motivar a los estudiantes, ya sean premios, puntos extra o incluso exoneraciones, que son como unos incentivos muy alientadores para nosotros los estudiantes. El cognitivismo. El cognitivismo se enfoca en los procesos mentales, el cómo afecta en el aprendizaje como alumnos. Autores como Jean Piaget se destacan en la importancia de la estructura mental. El ejemplo en aula que tenemos aquí son las actividades que estimulan el pensamiento crítico y la resolución de problemas, ya sean adivinanzas en los niños pequeños, juegos en los que tengan que trabajar más, como aquí mismo lo dice, el pensamiento crítico. El constructivismo. El constructivismo este enfatiza con la construcción activa del conocimiento de varios autores como Lev Vygotsky, que argumenta que el aprendizaje es socio y contextual. El ejemplo en el aula es el aprendizaje basado en donde los proyectos y de los alumnos construyen su propio conocimiento. Sociohistórico crítico. La corriente sociohistórico crítica se centra en la relación entre la educación y sociedad. Paulo Freire es un autor representativo que aboga a la educación como liberación. El ejemplo de lo que tenemos aquí son los debates sobre temas sociales relevantes para fomentar el pensamiento crítico. Y una de las materias en las que solemos ver esto es ciudadanía, que en mi experiencia personal se podría decir, me gustaba mucho lo que era debatir sobre ciertos temas en clases de aula o ya sea conversaciones con adultos X. El cognitivismo. El cognitivismo plantea que el aprendizaje ocurre en redes y que el conocimiento se distribuye a través de conexiones. Autores como George Siemens son claves en esta corriente. El ejemplo es el uso de tecnología para crear aprendizaje entre aulas. Y a esto no me refiero simplemente sobre usar la IA, sino también usar las redes sociales, las páginas web para informarnos, para llenarnos de conocimiento. El conductivismo, sus características y el ejemplo. El conductivismo se centra en el comportamiento observable y cómo el entorno moldea la conducta. Autores como Skinner han propuesto que el aprendizaje se produce a través del refuerzo, o sea, el trabajo arduo de reforzar, eh, digamos que las características que tiene este. Hay la modificación de conductas, aplicándose en el aula mediante técnicas de refuerzo positivo, no negativo, y la programación de conductas.
El cognitivismo y sus características, también ejemplos. El cognitivismo se centra en los procesos mentales, cómo estos influyen en el aprendizaje. Autores como Jan Pick han contribuido significativamente a esta corriente, enfatizando la importancia que tiene la construcción activa del conocimiento a través de la experiencia y la interacción en el entorno. Esta, las características del cognitismo trata más como de experimentar de forma abierta, usando nuestros sentidos, como por ejemplo aquí tenemos la imagen, verbal, no verbal, secuencial, espacial, lógico, analógico, analítico, gestal, racional, sintético, occidental, oriental. El constructivismo, sus características y ejemplos. Esto se centra en la idea de que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento, o sea, se autoalimentan a través de sus propias experiencias, claro. Autores como Les Vygotsky destacan la importancia del texto social en el que el aprendizaje, enfatizando la colaboración y la interacción con otros entornos de aprendizaje. El socio histórico crítico. Vamos con que este promueve nuestra propia reflexión crítica, se podría decir, sobre la realidad, la cultura de los estudiantes. Por ejemplo, eh, en un aula de clases, en una escuela no se ve tanto lo que es digamos, de forma abierta la culturalidad. En una universidad se suele ver más el de que un estudiante es de tal lado, otro es de eso. Se diversifica. Autores como Paula Ferreira abogan por la educación como un acto de libertad, donde se fomenta el diálogo y la participación activa en el aprendizaje. Esto se refiere que no solamente eh, el hecho de que podamos comunicar lo que, no sé, pensamos o dar nuestra opinión de forma abierta. El cognitivismo, tejiendo redes de aprendizaje. Propuesto por autores como George Siemens, enfatiza la importancia de las conexiones en redes del aprendizaje. A través de la interacción en línea, con la colaboración, los estudiantes pueden acceder a una riqueza de información y recursos, transformando el aula en un espacio dinámico y colaborativo. Más que nada trata sobre colaborar entre nosotros mismos los estudiantes. Las referentes pedagógicas. Tenemos el método de Montessori y la teoría sociocultural de Les Vygotsky. El método de Montessori, como aquí podemos también ver en las gráficas, propuso, eh, digamos, como un método educativo centrado en el niño, en los más pequeños, donde se fomenta la independencia y el aprendizaje autodirigido. Este se caracteriza por el uso de materiales didácticos digamos, coloridos, que tengan formas, lo cual despierta la curiosidad y el interés de los estudiantes. En el contexto ecuatoriano, este enfoque podría mejorar la calidad educativa al promover un ambiente donde los niños sean protagonistas de su aprendizaje, no simplemente con los métodos no antiguos, porque sería algo ambiguo el decir antiguos cuando esto también demuestra un poco de lo de antes, de los métodos de antes, pero de alguna forma demuestra cierto tipo de modernidad, actualidad. La teoría sociocultural de Vygotsky, Lev Vygotsky, destacó la importancia de su interacción social en el aprendizaje. Su teoría del desarrollo proximal sugiere que los estudiantes pueden aprender mejor cuando trabajan en colaboración con otros. O sea, que se relacionen, que de alguna forma exista y refuercen su sentido de socializar, se podría decir. Aparte claramente con la guía de un docente. En el contexto ecuatoriano, esto puede aplicarse a través de actividades grupales
el uso de técnicas de enseñanza que promueven el trabajo en equipo y la discusión, aunque yo diría más que sería un poco más el debatir, si es más claro. Montessori y sus aportes y aplicaciones en Ecuador. Sobre la metodología de Montessori, este promueve un aprendizaje autodirigido, donde los estudiantes son vistos como activos participantes en su propia educación. En el contexto ecuatoriano, esta metodología fomenta el desarrollo de sus habilidades críticas y creativas en los estudiantes, de alguna forma adaptándose a sus propias necesidades individuales, culturales. Aportes de Pierre y su aplicación en el Ecuador. Jean-Pierre, un referente del constructivismo, es que propuso que el aprendizaje es un proceso demasiado activo donde los estudiantes son líderes de construir su propio conocimiento a través de las experiencias, buenas o malas. En el contexto educativo ecuatoriano, sus teorías pueden aplicarse fomentando el aprendizaje a través de las actividades y prácticas exploratorias, adaptando un currículo a las etapas del desarrollo cognitivo de los estudiantes. La ciencia como un proceso evolutivo. Thomas Kuhn propuso que la ciencia no es una acumulación de conocimientos, sino que es un proceso evolutivo que avanza a través de los paradigmas en la educación. Su visión sugiere que los métodos y enfoques deben adaptarse según los cambios en la comprensión científica y social. A esto se refiere a lo que hablaban antes, que de alguna forma no es ambiguo. Sería ambiguo el decir que los métodos de educación de antes ya no son tan buenos como los de ahora, porque los de ahora, los actuales, de alguna forma se inspiran o los, por así decirlo, los antiguos son los que evolucionan a la actualidad. No es como que sean totalmente diferentes. Tienen una evolución o algo que los une. Entonces, esto también. Que de alguna forma los métodos para los estudiantes deben seguir evolucionando con ellos, dependiendo de culturas, religiones, todo se basa en eso. La ciencia como rompecabezas. La educación científica se asemeja a un rompecabezas en contexto de evolución, donde cada pieza representa un conocimiento o descubrimiento nuevo. Al unir estas piezas, los estudiantes desarrollan una comprensión más profunda y holística del mundo del que los rodea. La reflexión final, digamos. La elección de una corriente pedagógica no solo influye en nuestra práctica docente, sino que en la forma en que nuestros estudiantes aprenden y se desarrollan. Al integrar los principios del constructivismo, por ejemplo, fomentamos un aprendizaje activo y significativo, donde los alumnos construyen su propio conocimiento a través de experiencias y reflexiones. Claro que nosotros como docentes tenemos que ayudar a que las experiencias que tengan sean de las mejores, sean de forma positiva, que le ayuden a a que ellos consuman su propio conocimiento, pero de forma positiva. Siendo así, gracias. ¿Te pasó?